ok y aquí debería decirme que se está transmitiendo. A ver si aparece la transmisión. A ver. Siempre pasa un poco esto, ¿no? Como, ahí está, perfecto, ya. Existe. Y eso también yo lo puedo copiar el enlace y ponerlo en mi propio Facebook. Propia clase de hoy. Oh, ya, ya. Perfecto. Catalina se cayó. Bueno, iniciamos entonces. Bueno, buenas tardes. Hola Cristian. Hola a quienes se van a ir de a poco conectando a través de Facebook y también mis saludos para quienes ven esta charla en diferido, ya sea a través de Facebook del Sindicato Metropolitano Independiente Musical. Nunca lo digo bien, musical independiente. Hay caso, lo he intentado un montón de veces, pero nunca lo digo bien. Y bueno, y por supuesto también a quienes lo ven a través de YouTube, miren en diferido. Creímos que se podía transmitir por las dos, pero parece que no, que solo hay que elegir entre Facebook y YouTube, así que lo tenemos que subir después en diferido a YouTube. Pero bueno, lo importante, el ideal es verlo en vivo porque así uno puede preguntar. Quienes se sumen a través de Facebook pueden, aunque vaya a haber una pequeña latencia, pueden igual hacer sus comentarios y como siempre me aparecen acá. Así que yo voy a ir de a poco integrándolos, respondiendo las preguntas en la medida en que la clase lo permita. Bueno, y como esta es la clase número 2, ya apunta principalmente a meterse en los contenidos más duros de lo que es un taller de gestión cultural. Eh, pero antes vamos a hacer un pequeño, muy breve repaso de lo que hablamos en la clase anterior. En la clase anterior, entre otras cosas, definimos por qué el taller se llama Producir es como jardinear. Eh, Hablamos del concepto de cultura y lo tratamos de desarrollar de acuerdo a esta mirada de cómo habita el ser humano. Y también tratamos de definir y de entender qué era entonces la identidad cultural. Y en ese sentido, comento esto porque vamos a volver a ello hoy día. Eh, la identidad cultural entendida como eh, la suma de condicionantes culturales que va teniendo cada persona respecto de en qué, ¿cómo se llama? A qué diversas comunidades pertenece, participa o sea, a ver, yo decía el otro día, a veces me cuesta un poco explicarlo esto, pero yo decía que, claro, hay un montón de cosas que son decisiones que nosotros tomamos desde el punto de vista del gusto, del interés. Por ejemplo, a mí me gusta la guitarra, pertenezco a una comunidad de guitarristas, a la gran comunidad universal de guitarristas. Incluso pertenezco a la comunidad universal de malos guitarristas, pero no importa. Eh, y eso es una decisión, pero al mismo tiempo también existe el link con, por ejemplo, con la música que escuchaba, la música que escucho yo, es la música que yo decidí escuchar, la música que escuchaba mi abuela, es la música que, por supuesto que la tengo ahí conmigo, o la que escuchaba mis papás, va conmigo, ¿no? Me acompañando igual. Y eso nos pasa a todos. Entonces la identidad cultural un poco es la combinación de ambas, de eso que nos pasa, pero también eso que decidimos. También en esta clase hablamos de la metáfora del jardín, donde nos detuvimos un buen rato, digamos, a hacer este paralelo entre la idea del proyecto como un jardín. El proyecto como un lugar donde se van desarrollando las ideas de la misma forma que una planta es el desarrollo de una semilla. Y también entendimos el jardín, por lo tanto, como una colección, una articulación de diversos proyectos. Por último, también definimos algunas condiciones propias del proyecto. Básicamente entender que tiene una vida propia, que tiene una velocidad propia, una naturaleza que lo hace funcionar a su propio ritmo,
Y en realidad uno como gestor cultural lo que hace más que exigirle al proyecto que sea de determinada forma, es tratar de decirle al proyecto cómo uno quisiera por un lado, y por otro lado, sobre todo, aprender a preguntarle al proyecto quién es, cómo es y cuáles son las condiciones que necesita para poder desarrollarse. En ese sentido, uno como gestor es un conductor, es un guía, es un apoyo, pero en ningún caso uno es el proyecto. Eso creo que ha quedado más o menos establecido y claro. Bueno, hoy día nos vamos a meter a hablar directamente de la construcción de proyectos. Entonces, lo primero que hay que entender es que, a ver, ¿por qué construimos proyectos? Porque es la herramienta más práctica, más fácil también y más, eh, ¿cómo es la más eficiente en la medida en que uno aprende a manejarla, para organizar el tiempo y las condiciones necesarias respecto a un proyecto. Eh, con el tiempo, o sea, respecto a una idea que uno ha desarrollado, en fin, con el tiempo uno va adquiriendo la capacidad de no necesitar redactar todos los proyectos. Sin embargo, todas las ideas que uno va teniendo y la va queriendo convertir en proyectos, ya las empieza a procesar con esa misma lógica. O sea, uno empieza a hacerle más o menos las mismas preguntas a cualquier idea que surge y empieza a decir, ah, mira, esto que me pasa acá, lo puedo organizar de tal forma. Entonces, eh, yo siempre digo que la gente que trabaja en gestión cultural rápidamente se hace amigo de Excel como una estructura con forma de grilla. Eh, no necesariamente es la más amable, pero sí tiende a ser la más práctica para organizar, ¿no? Y asimismo, la estructura de proyectos clásica es más o menos la misma que uno va ocupando, por ejemplo, cuando le toca redactar un fondart, cuando uno le toca redactar, bueno, cualquier tipo de fondo concursable, todos responden finalmente a la misma lógica. Obviamente con matices, con ajustes, en algunos casos por hoy día vamos a ver, por ejemplo, un punto donde es posible que no coincidan exactamente con todos los fondos a los que uno, por ejemplo, postula. Pero en realidad eso da lo mismo, porque normalmente el mismo fondo te dice a qué se refiere. O sea, no debiera haber error. Y eso tiene que ver principalmente con la confusión entre objetivos y metas. Lo vamos a ver más puntualmente en un ratito. Bueno, entonces, hoy día empezamos a hablar de cómo se construye un proyecto y cómo es la estructura de un proyecto. Y lo primero que debiéramos hacer, entonces, bueno, voy a compartir la pantalla por acá para que a quienes están en Facebook y en Instagram puedan verlo. Espero yo que se vea más o menos claro. No, la verdad es que no lo chequeé en el teléfono como poder ver el tamaño, pero bueno. Recomendación, véanlo ojalá en el computador. Bueno, entonces yo decía que lo primero que hay que entender es cómo se construye un proyecto. Y hoy día no vamos a ver el proyecto completo. ¿Perdón? ¿Cristian me quería decir algo? ¿No? ¿Yo? Ah, ya. ¿Sí? No, ¿No? no, no, no. Ya, fue probablemente un eco de yo mismo, un eco eléctrico. Seguramente. Entonces hoy día vamos a ver, yo decía, cómo se redacta un proyecto en su primera etapa. No lo vamos a ver completo. Hoy día vamos a ver la etapa que yo creo que es la más compleja, que se llama, o la llamamos, etapa de planteamiento. De planteamiento. La etapa de planteamiento contempla los siguientes hitos. Uno de ellos es lo que llamamos el nombre metodológico y otro de ellos, que los vamos a ver en conjunto, es el que llamamos, lo voy a poner acá arriba, nombre de fantasía. Yo recomiendo ideas metodológicas. Ideas metodológicas. Esto que estamos viendo es como una pizarra. O sea, yo habitualmente en clases normales, yo uso una pizarra y plumones para escribir todo esto. Entonces ahora estamos ocupando esta plataforma de Google Drive que tiene forma de Excel, solo para ordenar un poco más, pero y para que, porque mi letra además es un poco ilegible en cámara. Entonces,
vamos a ir anotando algunas cosas, pero eso significa también que yo de repente le voy a dar una forma medio extraña. Ideas metodológicas, decía yo. Una, los proyectos se redactan en etapas de avance como bocetos. Es decir, uno debiera redactar varias veces el mismo proyecto. Lo voy a escribir. Proyectos se redactan en etapas, en etapas bocetear. Entonces, yo que digo yo, idealmente, cuando uno dice yo voy a trabajar en gestión de proyectos culturales, cuando voy a hacer, por ejemplo, cuando yo tengo una banda, estoy a cargo, he quedado a cargo, o yo decidí ponerme a cargo, cualquiera de las dos, de organizar las actividades de la banda, como, insisto, como un ejemplo. En esas condiciones uno va y dice, ya, vamos a organizar que tenemos una tocata, vamos a organizar que tenemos, qué sé yo, una pequeña gira, vamos a organizar que tenemos la grabación de un EP, vamos a organizar que tenemos la grabación de un, etcétera. En esas condiciones, cuando uno está en esa, empieza, primero hay que entender, hay que volver al jardín y decir, bueno, ok, cada uno de ellos son proyectos distintos, están en un mismo macetero, en el sentido de que pertenecen todos a la misma banda, pero son cosas distintas y tienen velocidades parecidas, pero son distintas. En la medida en que uno entiende eso, entonces yo digo, uno debería agarrar una libretita y separar esas ideas. Cada una de ellas entenderlas como una planta en sí misma y empezar a preguntarles, bueno, ¿quién eres tú? ¿Qué necesidades tienes? ¿Hacia dónde vas? Y al llegar a esa lógica, cuando uno llega a esa lógica, empieza a identificar qué, qué tienen en común y qué es distinto. Y también, en la medida en que uno se acostumbra a redactar proyectos, se da cuenta que uno parte con una idea, que yo decía que es la semilla, pero esa idea no necesariamente va a llegar hasta el final. Uno normalmente trabaja con una idea que esa idea puede, en el mejor de los casos, funcionar perfecto, pero también puede ser que se aleje profundamente, que uno cambie completamente todo lo que está haciendo y que tome cualquier otro perfil. Y eso es normal, está bien, no hay que urgirse con eso. Vamos a volver a la pizarra. Bueno, entonces decía yo que vamos a hablar ahora del nombre de fantasía. ¿Por qué decía todo esto yo? Porque el nombre de fantasía es algo que uno parte con el proyecto dándole un nombre de fantasía, pero habitualmente ese nombre de fantasía no sobrevive. O sea, muchas veces ese nombre de fantasía en el boceto 1 es de una forma, después va cambiando y al final lo que sale al público o al proceso de postulación, por ejemplo, eh, tiende a tener por lo menos algunas variaciones respecto del original. Y eso está bien, o sea, en el fondo hay que asumirlo desde una lógica positiva, no como habitualmente pensamos, que uno como que dice, ya, esto se llama así, y ese nombre es, y esta es su carga, como cuando nos ponen nombre a nosotros cuando somos guagua. O sea, cuando uno nace, te ponen un nombre y uno queda de por vida llamándose de una misma forma. Bueno, con los proyectos es distinto, porque el proyecto, mientras va creciendo, va cambiando, y mientras va cambiando, uno puede ir tomando decisiones respecto de lo que uno busca. Entonces, ¿qué es un nombre de fantasía? Un nombre de fantasía es, en el mundo del marketing lo llamarían la marca. El nombre de fantasía para mí, eh, porque encuentro horrible que pensarlo como una marca, desde mi propia postura de hippie chascón, eh, el nombre de fantasía es el que fija la identidad del proyecto en su lado lúdico. En el fondo vamos a ver que la identidad del proyecto tiene dos lados. Desde su lado lúdico. Es un nombre que a la vez es seductor. Este es un nombre que es seductor, atractivo, pero al mismo tiempo no nos dice mucho. No,
es informativo. O sea, es el nombre que uno le pone a la banda, por ejemplo. ¿Cachai? Es un nombre que de repente uno dice, no sabría decir qué significa ese nombre incluso a veces. O que es algo muy poético, por ejemplo. Eh, es un nombre que es como, bueno, es fácil, es como los títulos de los libros o los títulos de las películas. Muchas veces uno se encuentra con frases que uno no podría decir hasta ver la película de qué se trata. Cuando la película ya le hace sentido, ¿cierto? Pero antes de eso, es difícil. O sea, cuando yo leí, por ejemplo, la palabra Matrix, refiriéndose a una película, no podía con eso decir qué era. Por eso necesitaba una reseña. Y la reseña, además, como es de esperar, era pésima. Entonces tampoco me quedaba claro. Después un amigo la vio y me contaba algo y me decía, y me daba señales sin querer contarme la película. Entonces, con esas señales yo me acercaba un poco más. Pero nada de eso era informativo, todo eso era como aproximaciones, eh, aproximaciones desde una lógica más poética. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos, más poética. Entonces, ¿qué podría ser ¿cómo se llama? Un nombre de fantasía? Un nombre de fantasía es, como les decía, es el nombre, por ejemplo, de un cuento. Es ese nombre que uno, cuando se encuentra con él, dice, ah, buena, qué bacán, pero no sabes muy bien de qué estamos hablando. Esto se va a entender mucho más fácil cuando hablemos de el nombre metodológico, que viene a continuación. El nombre metodológico muchas veces tiene la condicionante de ser como un subtítulo. O sea, muchas veces en realidad, en vez de operar como un nombre también, muchas veces lo entendemos más fácil desde una lógica del subtítulo, que es o sí apunta a esclarecer. Entonces, se trata de una... mejor. Perdón, voy a hacer una corrección aquí en la pizarra eh, que puede ser más fácil así. Ahí, ¿no? Sí, parece que ahí se lee mejor. Entonces, nombre metodológico se trata de la identidad del proyecto nuevamente, pero desde su lado pragmático, desde su lado más concreto. Responde una pregunta. Responde a la pregunta, ¿qué es este proyecto? O sea, un evaluador más o menos entrenado hace dos evaluaciones. Una primera pasada, digamos, que es desde el lado pragmático, y una segunda pasada que es desde el lado de los contenidos. Entonces, en la primera pasada, que es concreta, es súper práctica, quiero saber al principio de este proyecto de qué estamos hablando, de qué se trata. Eh, Estamos hablando de un festival, estamos hablando de un concierto, estamos hablando de, qué sé yo, de lo que sea. Quiero saber qué es. Y muchas veces nosotros en el nombre ponemos palabras que a veces son complejas y que son poco específicas. Acá, en el nombre metodológico, uno debiera ser muy concreto. Debiera ser así, muy directo y decir, a ver, amostemos a ejemplos para que sea más fácil. Un nombre de fantasía. Californication. No lo escribía. Californication, el disco de
Red Hot Chili Peppers de finales de los años 90, que el señor, ¿cómo se llama? Eh, el senador ¿Naranjo fue? No, Navarro, quiso citar y, no siquiera, y dio cuenta que ni siquiera lo había escuchado alguna vez. Tratando de decirnos, mire, ya han pasado 20 años. Efectivamente, han pasado 20 años. 21 horas. Bueno, Californication es una palabra combinada, es una palabra que tiene una onda, um, por supuesto, incluye fornication, o sea, fornicación. Eh, Uno podría imaginarse que esto significa fornicación en California, ¿no? Pero no es lo suficientemente claro y al mismo tiempo, aunque no lo sea, es atractivo, es seductor, porque, insisto, no nos dice qué, pero algo nos dice. Algo que, como digo, tiene que ver más con una lógica lúdica o poética, tiene que ver con una lógica mucho menos, eh, más seductora y más mágica incluso, de lo que podría ser el nombre metodológico, que es álbum de música de influencia funk, rock, o de influencias funk, rock y pop de la banda Red Hot Chili Peppers. Eh, Me olvidé de que estaba con mayúsculas, escribí todo mal. Red Hot Chili Peppers. ¿Qué más podemos decir de este disco? Podemos decir que fue realizado Chili, ahí sí, Chili Peppers. Eh, Realizado por la formación clásica de la banda. Eso es un nombre metodológico. Es un nombre que describe en una oración, tal vez en dos oraciones, en el mayor de los casos, describe qué es eso que tenemos ahí. ¿Cachai? Yo te digo que tiene una influencia funk, rock y pop, que es de la banda Red Hot Chili Peppers y que fue realizado por la formación clásica de la banda. Cualquier persona que sepa quién es Red Hot Chili Peppers puede identificar entonces quién es la formación clásica de la banda, puede identificar más o menos para dónde va el sonido. Al hablar de funk, rock y pop también se puede hacer una idea. Eh, o sea, nos da las suficientes señales para poder identificar qué es, sin todavía, por supuesto, saber cómo son las canciones, ¿cierto? Eso es lo otro que hay que tener claro. Los proyectos operan, operan completos. O sea, cada parte aporta su granito de arena, cada parte define ciertos aspectos, pero ninguna parte resuelve todo el proceso. Y uno muchas veces en una parte quiere ponerlo todo. Y aquí, en el fondo, lo que estamos aprendiendo como estructura de proyecto es aprender a decir, hey, hay algunos elementos que se nombran de una forma, otros que se nombran de otra, y al tener la suma completa, es mucho más fácil que cualquier persona que lo lea, aunque va a ser más pajero porque es más largo, va a ser más lento, qué sé yo, va a poder llegar a decir, ah, ya, ok, esta es la onda. Pero también si alguien lo lee buscando un aspecto en particular, también lo va a poder encontrar. Por ejemplo, si yo entro con una mirada de, bueno, yo siempre uso aquí la metáfora de el viejo chico. Yo digo que los proyectos los revisan dos personas. Dos personajes metafóricos, por supuesto, eh, muy bonitos los dos. Uno de ellos es un tipo chico, de eterno café, camisa beige, corbata café, lentes, poto botella, un bigotito, pelado por supuesto, eh, con estas manguitas así como Hermosilla y Quintanilla, zapatos lustrados, un tipo muy metódico,
muy correcto, muy perfeccionista, pero al mismo tiempo que él no está a cargo del contenido y no le importa el contenido. Y eso hay que tenerlo súper claro, porque los músicos y los artistas en general trabajamos de una lógica muy enfocada en el contenido. O sea, lo que nos importa es decir, lo que yo quiero transmitir en mi disco, lo que yo quiero, con lo que yo quiero que el público se conecte. Bueno, resulta que el viejo chico no le importa nada de eso. Y uno tiene que entender que el proyecto se redacta para dos evaluadores. Uno de ellos es el viejo chico, que es el que, ¿qué hace? El que dice, no le importa donde dice Californication, no le importa. No lo lee siquiera. Él no lee el nombre de fantasía. Nombre metodológico, lee el nombre metodológico, donde dice álbum de música, influencias, funk, pop, rock, de la banda Red Hot Chili Peppers, realizado por. Ok, eso es lo que a él le importa. ¿Qué es? Ah, es un álbum. Listo. Después, incluso donde dice funk, rock, pop, solo eso lo usa solamente para decir, bueno, este se lo tengo que pasar después al segundo evaluador. Y el segundo evaluador tiene el perfil contrario. ¿Cuál es ese perfil? Es un tipo, yo siempre lo describo así, como, o sea, gente como yo. Digo que es un tipo chascón, de barba, no necesariamente muy aseado, con una camisa floreada, que viene con unos pantalones extraños, con bototos, con unas pulseras, con unos collares, que viene en otra lógica, que al contrario del viejo chico, no viene a buscar si es que el proyecto está ordenado o no, si el proyecto funciona desde el punto de vista de la sustentabilidad o no. Lo que él viene a buscar es otra cosa, él viene a buscar el contenido, él viene a que el proyecto lo seduzca. Entonces este personaje que yo les digo viene a ver qué es lo que ofrece este proyecto. Entonces el chascón, que le digo yo, va, va a leer el nombre de fantasía. Va a decir, ah, ya, como Californication, así tiene una onda con California, ya, y me gusta, y como esta cosa así medio sexualoide, ya, ok, buena onda, para allá va. Ah, mira, y después lee el otro, porque el viejo chico se lo dejó destacado le pasó un destacador amarillo a las partes que le parecía que era importante que las leyera. Entonces lo lee, porque el chascón llega después que el viejo chico, siempre. Si es que el viejo chico deja pasar el proyecto, el chascón lee el resto. Y el chascón mira y dice, ah, ya, funk, rock, pop. Sabe perfectamente de qué está hablando. Red Hot Chili Peppers, obvio, lo has escuchado, sí o sí. Eh, sabe cuál es la formación clásica, ¿lo entiende? Entonces, él busca otra cosa. ¿Por qué hay que entender esto? Porque nosotros tendemos a pensar, tendemos a construir los proyectos, nosotros los artistas me refiero, en función del chascón. Esperamos que nuestro proyecto lo lea un sujeto que enganche con los contenidos. Y eso va a ocurrir, o puede ocurrir, por supuesto. Pero incluso si lo lee una sola persona, porque eso también pasa, cuando un proyecto lo lee una sola persona, esa persona que lo lee normalmente es un tipo como yo, que tiene la formación que le permite ponerse en un lado del cerebro, conectarse con su viejo chico interior, este personaje de Eterno Café, y también ponerse en contacto con su yo chascón, desordenado, pero interesado en los contenidos. Hasta ahí creo que está todo más o menos claro. ¿Hay alguna pregunta por algún lado? A los amigos o amigas que están en Facebook, Cristian que está acá presente. Ya, vamos más o menos claro. Luego, ¿por qué planteo yo esta idea de el viejo chico y el chascón? Porque nos vamos a empezar a topar con que hay partes del proyecto eh, donde va a ser necesario entender quién es el que lee y por lo tanto cómo se escribe, cómo se direcciona cada uno de ellos. Ya. Yo puse, entonces vimos el nombre de fantasía, el nombre metodológico, lo vamos a dejar destacado así con amarillo y negritas y inclinado, así como para que quede súper claro, que eso es muy relevante. Y vamos a pasar a lo siguiente. Lo que yo considero que es la parte más importante en un proyecto
normalmente lo leen ambos, el viejo chico y el cascón. Primero, el objetivo general, y luego los objetivos específicos, y luego, esta es una etapa triple, luego las metas. 1, 2, 3, ahí. Ya vamos a ver por qué. El objetivo general responde una pregunta. La pregunta más importante de todo proyecto, que si no, mientras no tengamos una respuesta, primero, honesta, pero segundo, eficiente, creíble, gordita, mientras no tengamos una respuesta a esa pregunta, nuestro proyecto no está listo. Y eso habitualmente pasa al final del proyecto. O sea, uno tiende a enseñar esto linealmente, ordenadamente, pero en realidad uno no lo resuelve, perdón, no lo resuelve linealmente cuando uno le toca redactar. O sea, uno bocetea y apunta a un objetivo general, y después lo modifica un poco, y después lo modifica otro poco, y así, hasta llegar, porque hay que responder una pregunta que es la pregunta más yo le decía, más importante. Responde a la pregunta: ¿para qué? Yo lo completaría con la palabra chucha. ¿Para qué chucha es tu proyecto? Y esa es una pregunta que para mucha gente es evidente, ¿no? Sí, es súper claro, eh, pero hay que entender dos cosas. Los proyectos son cartas que van dirigidas a alguien. ¿Para quién estoy haciendo este proyecto? Si yo mi proyecto lo estoy redactando para la propia banda, para que nos organicemos con nuestras ideas, es un camino para responder estas preguntas. Pero si yo lo estoy haciendo para postular un fondo, es otro el camino. Y si lo estoy haciendo para conseguir, qué sé yo, auspiciadores, es otro el camino. Y así. Entonces, las preguntas que vamos a responder están orientadas hacia darle a entender a ese que lee cuáles son los aspectos que a mí me interesa destacar, digamos, y cómo quiero organizar mi proyecto. Entonces yo digo, objetivo general, responde a la pregunta ¿para qué? Vamos a poner otra condición. Se redacta partiendo por un verbo, por el verbo. ¿Qué más? Es una oración completa. Lo más importante, voy a agregar una línea acá para que quede más fácil. Lo más importante, apunta a entender qué persigue conseguir el equipo productor del proyecto. Esa es una pregunta compleja, porque habitualmente nosotros pensamos en términos de explicar por qué hacemos las cosas, no de plantearnos la pregunta a futuro de qué queremos conseguir. Y los proyectos se cimentan, por supuesto, sobre la base de qué es eh, lo que está detrás, por supuesto, o sea, de cuál es la identidad cultural, cuáles son los antecedentes, etcétera. Es decir, el por qué. Pero rara vez queremos respondernos esta pregunta. ¿Para qué hacemos esto que estamos haciendo, esto que estamos proponiendo? Eh, si no eres capaz de responder esa pregunta, no tienes un proyecto, tienes un boceto. En la medida en que tú vas alcanzando la respuesta a esa pregunta, cuando te encuentras con, ok, para esto es,
ahí recién tú puedes decir, ok, podemos terminar de darle forma al proyecto. ¿Por qué? Porque las estrategias que el proyecto plantea funcionan o no funcionan de acuerdo a la pregunta de ¿para qué lo hacemos? Por ejemplo, si yo digo voy a hacer un disco para ser famoso, hay, hay varios caminos, digamos, pero esos caminos tienen que tender a llevarme hasta allá, a ser famoso. Si es que mi objetivo es eh, encontrar el equilibrio espiritual a través de la música, claramente las estrategias van a ser otras. O tal vez puede que alguna coincida, pero en el fondo uno no plantea la estrategia desde lo que sabe hacer o desde lo que quiere hacer, sino que plantea la estrategia desde aquello que queremos conseguir, desde lo que queremos lograr. Y eso yo sé que a veces suena medio redundante, porque yo sé que mi lógica de clase es un poco así, de la forma de hablar es así, pero apunta principalmente a que me quiero asegurar de que en sus cabezas y en sus cerebelos se les grabe esta idea, se les grabe que buscamos responder esa pregunta, buscamos saber definitivamente qué chucha queremos conseguir. Y cuando sepamos eso, todo el resto se empieza a desentrañar solo, más o menos fácilmente. No fácil, pero más o menos. Más o menos. Eh, Luego, ¿qué pasa con los objetivos específicos entonces? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los objetivos específicos yo recomiendo que sean tres. Después vamos a dar ejemplos de nuevo de cada uno. Los objetivos específicos yo eh, recomiendo tres o cuatro. A veces uno tiene seis, siete, ocho. Se hace laterísimo de leer. Y muchas veces cuando uno tiene 6 7 8 tiende a haber uno que puede incluirse con otro, que pueda combinarse con otro. Muchas veces quieren decir más o menos lo mismo, en mi experiencia por lo menos. Entonces, yo recomiendo tres o cuatro. Son, responde la misma pregunta. También, o sea, también responde la pregunta ¿para qué? Pero hay una pequeña diferencia. ¿Para qué? Además. O sea, eh, el objetivo general es eso que nos llama, eso que nos mueve, eso que es el futuro que queremos conseguir. Pero muchas veces, habitualmente, queremos conseguir un objetivo grande, el objetivo, pero también quisiéramos lograr algunas cositas. Conseguir que se den ciertas cosas. Por ejemplo, yo decía que tenía este proyecto de ser famoso a través de la música, a través de este disco. Y todas las estrategias van orientadas allá. Pero, por ejemplo, un objetivo específico era eh, homenajear a mi madre. Entonces yo pongo como un objetivo específico homenajear a mi mamá. Es algo puntual, algo concreto, que si no se cumple no afecta al objetivo general, pero que me gustaría que esté. Entonces yo digo, cuando llegue el momento de, por ejemplo, escribir las letras de las canciones, probablemente va a haber ahí algo que homenajee a mi mamá. ¿Me entienden? Es algo que no necesariamente condiciona el proceso completo, pero muchas veces son cosas que nosotros buscamos que también se den, además. Eh, Se redactan partiendo por un verbo también, partiendo por un verbo, pero es una frase simple. Uno tiene que ser capaz de decirle a los demás sus objetivos fácilmente. O sea, en una conversación de ascensor. Uno debiera desarrollar la habilidad de poder decirle a los otros, mira,
Yo, ¿qué buscaba con este disco? Mira, bueno, yo buscaba homenajear a mi mamá, fortalecer mi proceso económico eh, y lograr el fiato de la banda. Todo eso son cosas concretas, puntuales, eh, fáciles de describir y de explicar. Eh, recomiendo tres o cuatro, pero nada más. Esto lo voy a poner acá al lado. Eh, los objetivos específicos son más concretos que el objetivo general. El objetivo general tiende a ser un poco más volado, porque tiene que ver con eso que nosotros queremos conseguir, ¿cachai? Eso, esa onda. Y es una onda que muchas veces es más, eh, ¿cómo decirlo? Es más místico. El objetivo general es eso que uno que uno incluye en la arenga a la banda. Cuando le dice, ya loco, vamos a conseguir esta wea, esto que es tan importante para nosotros. En cambio, los objetivos específicos son como, ya loco, tratemos de lograr esto, buena onda. Si logramos esto, bacán. Y si no, bueno, no es tan grave. Luego, las metas. ¿Cuál es la diferencia entre las metas y los objetivos general o específico? Muy simple. Las metas, o sea, los objetivos, todos los objetivos son cualitativos. Lo voy a agregar acá. Uno debajo. Ahí. Son cualitativos. Cualitativos. ¿Así? Se parece que sí. O sea, se tratan de una cualidad, de una condición, de una característica. En cambio, las metas son cuantitativas. Eso es lo primero que hay que entender. Cuantitativas. Cuantita. Me faltó una. Ahí. Siempre me cuesta mucho escribir estas dos palabras. Son cuantitativas, es decir, son numéricas. Se tratan de números concretos, números. Ahí. De hecho, si la meta al escribirla no tiene incluido un número, está mal. Así de simple. Tiene que llevar un número. Son cualitativos, entonces, la meta también se trata de qué quiero conseguir, pero en cantidades. Bueno, ahí lo podemos poner también. Cantidades. Entonces, las metas son concretas, son muy concretas, y la meta es muy importante, porque la meta cumple un... Bueno, yo a mis alumnos de la IEP les pongo este ejemplo. Digo, cuando tú corres una maratón, por ejemplo, la maratón de Santiago, tú me refiero a personaje común y corriente que corre, y que te entrenáis para la maratón y decís, ya, yo quiero una maratón, voy a ir a una maratón. Otro ejemplo puede ser subir un cerro. En la maratón, pero el mejor ejemplo es la maratón, porque en la maratón contratan a alguien, acuerdan con algunos chiquillos que normalmente son de raza negra, normalmente miden 1,90 m, tienen una pata así tamaño, calzan 50 y son corredores de maratón. A veces no, a veces también son más chicos, pero ninguno es gordito como ellos. ¿No? Son unos flacos así que están entrenados y que son corredores profesionales. Es decir, gente que se dedica, que busca conseguir un récord olímpico, que es un tipo que está entrenando para conseguir, para ganar un mundial de maratón. Entonces, ese sujeto, es evidente que él no, o sea, cuando estamos los dos en la misma competencia, yo no compito con él, no tengo capacidad de competir con él. Entonces, ¿para qué está él? Bueno, él está compitiendo consigo mismo, quiere mejorar su marca. Eso es lo primero. Él busca, él o ellos, o ellas, porque normalmente son varios,
y están aquí porque van a tratar de mejorar su marca. Entonces, vamos, partimos todos juntos. Pongámosle que yo estoy en la misma línea que ellos y partimos. Y yo estoy en mi mejor nivel de entrenamiento, estoy preparado, voy súper embalado. Vamos, partimos los dos. Y rápidamente me doy cuenta que me empiezan a sacar una distancia. Porque el tipo mide 1,90 m, porque está más entrenado, porque tiene una capacidad respiratoria, etcétera. En fin, da lo mismo. El tipo es un profesional. Pero cuando yo lo veo que me empieza a pasar, se produce un efecto psicológico que hace que yo diga, aunque yo sé que no le voy a ganar, voy a tratar de perseguirlo. Voy a tratar de seguirlo lo más cerca que yo pueda de ese ritmo. Entonces yo empiezo a ponerle color a mi propio proceso siguiendo a este personaje, psicológicamente, porque en algún momento se me va a empezar a alejar, porque hay una preparación. Tal vez no tanto, porque en la maratón no se trata de quién es más rápido, sino también se trata de quién es más resistente durante un periodo de tiempo bien largo. Entonces, vamos los dos corriendo, y yo lo veo que se aleja un poco más, se aleja un poco menos. Si se aleja un poco más, yo le meto chala para tratar de alcanzarlo. ¿Qué tiene que ver eso con las metas? Las metas son eso que nosotros nos, son ese negro, ese amigo que vino a correr para cumplir con sus propias metas, con su propio objetivo, de decir yo voy a ser el que gana, pero con su propia meta numérica. Él viene para decir yo tengo que hacer esto en tantos minutos, en tanto tiempo. Son 42 kilómetros, qué sé yo. No tengo idea cuál será el número, pero pongámoslo, yo tengo que hacerlo en 1 hora 10. Yo personalmente sé que mi marca es 1 hora 50, ¿cachai? Pero cuando yo lo voy viendo, psicológicamente voy tratando de acercarme, voy tratando de ir lo más cerca de él que yo pueda, dentro de mis propias capacidades. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros cuando armamos los proyectos, nuestro viejo chico interior quiere que nuestras metas sean realistas. Metas realistas. Las metas realistas tienen un problema, que son fome, son fáciles de lograr. Sabemos que las vamos a lograr. O sea, si yo digo, pucha, yo habitualmente saco una maratón en 1 hora 10, por decir algo, o en 3 horas 10, está lo mismo. Ya, si yo sé que en 3 horas 10 yo alcanzo mi meta, o sea, llego a la meta, yo digo, bueno, eso es lo que tengo que hacer, tengo que lograrlo. Pero si yo me pongo una meta que sea más exigente que eso, tal vez logro mejorar mi tiempo, logro mejorar mis condiciones. Entonces yo digo que las metas son algo también que queremos conseguir, pero la diferencia es que es algo que en la medida en que es un equilibrio entre el realismo, equilibradas entre el realismo y la utopía, esa meta metida, esa meta que tiene esa característica, se convierte en el amigo corredor profesional que está en esa misma carrera, que me hace decir, tengo que acelerar un poco más. A ver, ejemplos concretos. Si yo me planteo, yo sé que en mis tocatas van a verme 50 personas. Y yo digo, bueno, yo sé que ya después de un tiempo constantemente a mis tocatas van 50 personas. Mi meta no debe ser lograr que vayan 50 personas. Mi meta tiene que ser más alta, tiene que ser, pero más alta, pero no estúpida, digamos. No llegar a decir, bueno, de 50 personas yo quiero llegar a 1 millón de personas. Absurdo, ¿cierto? Llegar a 1000 personas. Difícil, pero pongámosle que podría ser. Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, pasar de 50 a 150? ¿Es viable? Si yo defino, porque si yo me pongo esa meta, yo defino estrategias para llegar a esa meta, no para llegar a 50. Defino lo que voy a hacer pensando en llegar a 150 personas. Y cuando yo tengo eso claro, bueno, ¿qué pasa si es que no llegan 150? Ponle que llegan 100. Bueno, igual 100 siguen siendo el doble que 50. Entonces, si llegan 100, está bueno. Tal vez no la logré, es verdad. Muchas veces, en el mundo artístico sobre todo, las metas no las cumplimos del todo. Eso es posible, es normal, y no es tan terrible tampoco. Pero insisto, si la meta está bien puesta, te puede ayudar a empujar
ese desafío que tú tenías más cerca de lo que tú buscas. En cambio, si uno se pone metas demasiado realistas, demasiado concretas, demasiado tímidas, lo más probable es que te quedes en esos. Si tú dices, bueno, a mí me vienen a ver 50 personas, bueno, te siguen viniendo a ver 50 personas, y está todo bien. Y eso es lo otro. Y esto también es importante. Igual está todo bien si esa es tu decisión. O sea, esto que yo estoy planteando tiene que ver con la idea de empujar, de la meta como un empuje, tiene que ver con decir, bueno, a mí me gustaría más. Pero ¿qué pasa si a ti no te interesa que sea más? ¿Qué pasa si tú dices, hey, para mí está bien con esto? Está interesante y lo puedo manejar y me gusta así. Está todo bien. Está súper todo bien. ¿Por qué? Y eso es lo otro que también me gustaría detenerme un poquito aquí. En general, los objetivos es donde más me detengo, así que no se preocupen. No es que en todo me vaya a detener de esa forma. Eh, los objetivos son personales, en este caso grupales, porque decíamos que en el fondo este proyecto no lo construye una persona, lo construyen varios. Pero me refiero a que son de cada uno de los integrantes de este proyecto, del el equipo que lo produce, no de todo el mundo. Los, los proyectos le pertenecen a quienes le dan forma. Y o sea, yo no puedo decir si tu objetivo está bueno o está malo. Yo puedo decir si tu objetivo está bien o mal redactado. Puedo decir si me hace sentido ese objetivo en relación al proyecto. ¿Cachai? Si el proyecto me dice, mis estrategias van a ser estas y me llevan para allá, y yo veo que tu objetivo va para el otro allá, va para acá, yo voy a poder decir, cuidado, aquí hay una incongruencia entre tus objetivos y tu proyecto y tus estrategias. Pero nunca uno puede decir, el objetivo está mal. Si tú dices, yo quiero ser famoso, si tú dices, yo quiero ser millonario, si tú dices, yo quiero estar tranquilo, eh, yo quiero ir a tocar a pueblitos pequeños dentro de la región metropolitana, por ejemplo. Yo quiero tocar con mi banda durante 10 años, piola, pero quiero tocar siempre, quiero poder tocar siempre. Y así, cualquier objetivo, todos están bien. Ahora, cuando uno tiene esta conversa al interior de una banda, es importante que si todos los objetivos no son el mismo, ojalá que sean compatibles, porque no siempre es así. ¿Qué pasa si uno dice, yo quiero salir a tocar, quiero llegar a tocar a Berlín? Ese es mi sueño, eso es lo que yo quiero conseguir. Y otro dice, yo la verdad que lo que quiero es llegar a tocar a Valdivia. Y otro dice, no, en realidad a mí me gustaría tocar en Santiago, pero mucho. ¿Es posible cumplirlos todos? Tal vez sí, si llegan a un acuerdo, pero es necesario buscar un acuerdo. No podéis cumplir los tres objetivos al mismo tiempo. Si uno quiere solamente tocar en Santiago y solamente quiere tocar en lugares pequeños, qué sé yo, pero lograr la constancia, que tal vez ese es su enfoque, tal vez a ese lo podéis convencer y decirle, oye, hermano, vamos a Valdivia, loco, está buena onda, y hay toda la onda, es la mejor ciudad del mundo, loco, vamos para allá, y chela buena, qué sé yo. Y de repente el loco engancha y dice, ya, bueno, vamos. Pero ese loco tal vez es más difícil llevarlo para Berlín. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque a veces los objetivos también se pueden entender en procesos de etapa. Y uno puede decir, ok, vamos a ir primero vamos a tocar en Santiago, después vamos a ir a tocar a Valdivia, tal vez nos vamos a poner un objetivo intermedio, vamos a ir a tocar a Conce, y después recién vamos a empezar a organizarnos para ir a Berlín. Es una posible estrategia. También uno podría decir que se vaya toda la cresta, yo quiero ir a Berlín. Hagamos todo orientados para ir a Berlín. Pero entonces pensemos nuestro camino y todo mirando para allá. ¿Entiendes? O sea, cuando uno, cuando uno se plantea los objetivos, sean los que sean, hay que asumirlos. Hay que asumirlos como eso que te tira, es porque es hacia donde tú vas, hacia donde nosotros vamos, como equipo. Cuando uno dice,
pucha, uno de la banda quiere ser famoso, otro de la banda quiere ser millonario, y otro quiere que lo dejen tranquilo y poder tocar, no sé, temas de 17 minutos, está todo bien, pero algo va a haber algo hay que conversar internamente en ese equipo, ¿cachai? Es necesario que esos objetivos no se contrapongan. Tal vez podéis ser famoso y millonario, sí, y podéis tocar temas de 17 minutos, bueno, tal vez también, pero hay que buscar entonces cuál es la estrategia para lograr eso. Esa es la lógica. Eh, por último, respecto a los objetivos, nadie, nadie te puede decir, insisto, que lo que quieres conseguir está mal. Eso no te lo puede decir nadie, no hay por dónde. Uno define qué es lo que quiero conseguir. O sea, wea mía, qué quiero conseguir. Eso sí, lo importante es construir el proceso completo en función de eso que quiero conseguir. ¿Cachai? De decir, ok, si eso es lo que quiero conseguir, probablemente eso tiene un precio, tiene un costo. Y ese costo tal vez tiene que ver con tiempo, tal vez tiene que ver con dinero, tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con que, pucha, tal vez no puedo, no sé, ver a mi hijo todos los fines de semana. Entonces ahí uno tiene que decir, pero ¿realmente estoy dispuesto a pagar ese precio? Tal vez no. Y muchas veces uno cuando se hace esas preguntas dice, en realidad, ¿sabes qué? No, hay cosas que yo estoy dispuesto a hacer, cosas en las que estoy dispuesto a hacer, pero hay otras en las que no. Y eso también te permite ajustar un poco cuáles son los objetivos, qué es aquello que quieres conseguir. Me puse esta luz como tétrica, así porque estaba en una onda como de película de terror, como me gustó esa lógica, como profe de terror, así, y compartiendo la cámara delante. Ya, hasta aquí, pensando en una pausa para respirar. Cristian, amigos y amigas que están ahí por el Facebook, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Para poder respirar mientras pregunten nomás. Si surge algo, si algo les hace ruido, si quieren comentar algo. Bueno, espera, El Cristian. objetivo específico no es Ahí cuantitativo. sí. Ah, ¿Me ¿cómo? escuchas? Ahí sí. El Repíteme. objetivo, los objetivos específicos no son cuantitativos. Perdón, no, son cualitativos, ambos. El objetivo, o sea, objetivo Vale. cualitativo, meta cuantitativa. Ujú. Eso los diferencia. Y Vale. ahora, eso es en este marco teórico. Esto es súper importante decirlo porque a veces me ha pasado que llegan estudiantes a alegarme, me dicen, pero profe, yo estaba haciendo un fondo, por ejemplo, y me encontré con una respuesta distinta, y lo que ellos llamaban metas eran lo que usted llama los objetivos, me decían. Yo le decía, bueno, pasa, puede pasar, porque, pucha, lamentablemente no hemos logrado nunca todos ponernos de acuerdo en todo. Eh, está bien, digamos, es una condición. Pero por lo mismo, hay que tenerla clara. Desde este marco teórico, objetivos cualitativos, metas cuantitativas. Bordes. Y Ok. esto me quedó muy oscuro, no era la idea. Eh, respondí tu pregunta, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Habrá alguna otra preguntilla por ahí dando vueltas? Que si no, pasamos a lo siguiente. Soy un desastre. Estoy tratando de ordenar un poco visualmente esta cosa para que sea más fácil leerla, pero no necesariamente me funciona. Uh-huh. Y acá. Ya, ahí parece que lo logré. Ok. Entonces, bueno, tenemos que los objetivos, vamos a colorear distinto las metas para que queden también más claros.
pero que es feo el color. ¿No? Busquemos un color más bonito porque si no me deprimo al tiro. No sé si es el mejor, pero bueno. No nos vamos a detener tanto rato tampoco en eso. Ok, pasemos a ejemplos. Objetivo general. Voy a escribir uno yo a mi pinta. Dar cuenta del proceso investigativo realizado en los últimos 5 años, transformándolos en un cuerpo de obra audiovisual con alto contenido artístico. Obviamente escribí uno muy volado, ¿no? Artístico. ¿Qué es lo importante acá? Primero destacar, dar cuenta. O sea, en ese caso es como hacerse cargo. Porque acá, claro, yo estoy hablando del proceso investigativo, que llevo 5 años, y cómo quiero que esos 5 años de investigación se lleven a una obra que es audiovisual y que tiene estas características que yo pongo ahí en el párrafo. ¿Cachai? Ahora, voy a ponerlo así para que se lea. Ahí. Para que entendamos las diferencias. Objetivo específico. Objetivos específicos. Yo decía que en general hay que tratar de que sean 3 o 4. Entonces yo digo, relacionar el objeto de estudio con el público asistente a la exposición, porque vamos a decir que estoy haciendo una exposición audiovisual de alto contenido artístico. Relacionar el objetivo de estudio con el público asistente, vincular al equipo de trabajo con nuevos referentes musicales y conseguir financiamiento para un próximo cortometraje. Usted no ve, esos 3 objetivos específicos son mucho más cortos que ese objetivo general y son más puntuales. Que se relacione a lo que estudié, que como no dije que, por eso puse el objeto de estudio, pero no podría decir la población La Victoria, por ejemplo, que pongámosle que fue mi objeto de investigación. Digo, ya estuve haciendo observación de la población La Victoria durante 5 años. Entonces aquí yo lo que digo es que quiero relacionar a la gente de La Victoria o lo que capturé de La Victoria con el público que asista a la exposición. Que pongámosle ahí. Por eso digo yo que no todo va en esta parte. Aquí yo no cuento dónde es, pero en otra parte del proyecto cuento que la exposición es, qué sé yo, en Buenos Aires. Entonces el público claramente no es el público de La Victoria. No tiene probablemente una conexión, pero yo quiero generar esa conexión. Y vamos a ver si lo logro, eso es otra cosa. En el fondo aquí
lo que yo me planteo es lo que yo quiero conseguir, no lo que necesariamente va a pasar, porque nadie sabe realmente qué es lo que necesariamente va a pasar. Eso lo va, o sea, los proyectos, y eso también hay que entenderlo súper bien, los proyectos son planes, son propuestas a la realidad. Uno le dice al mundo, mira, yo quiero hacer esto, yo creo que si yo hago esto, las cosas van a ser así. Pero también cualquier gestor con un poco de experiencia sabe que no es lo mismo el plan de vuelo que el vuelo mismo. No es lo mismo plantearse, trabajar de una forma y que las cosas se den de determinada forma, que lograr que efectivamente las cosas se den de esa forma. Son cosas distintas. Bueno, ¿cuál es la diferencia con las metas? Veámoslo. Metas. Ejemplos de metas. Conseguir 60 asistentes a la inauguración, vamos a pasar con un lugar pequeñito, a la inauguración de la exposición. Lograr 30 visitas diarias eh, a la página web del proyecto. Recibir 120 interacciones positivas, obviamente uno busca las positivas, en redes sociales el día del estreno. ¿Qué más? Hacer contacto estratégico con 10 empresas en la inauguración. Si uno empieza a ver ese tipo de metas, esos son ejemplos cualquiera, ni siquiera están muy pensados, puede que más de alguno esté medio raro, pero metodológicamente todos cumplen. ¿Qué es lo importante? Todas tienen un número y también todas plantean un momento. O sea, ese número no es al azar, es un momento, cuando uno dice yo quiero conseguir 60 visitas en la página web, por ejemplo, o en la página de YouTube, bueno, la pregunta es, ¿cuándo? ¿60 visitas en un día? ¿60 visitas a la semana? ¿60 visitas a un mes? Porque según eso las estrategias, sobre todo cuando son cosas que van a quedar en el tiempo, por ejemplo un video en YouTube, eh, yo puedo proponerme, por ejemplo, que lleguen 10 personas en los primeros 10 minutos. Pero eso no significa que ese video en YouTube va a durar solo 10 personas, porque lo van a ver. La idea es que, no sé, en una cantidad X de tiempo, eso vaya creciendo exponencialmente, ¿no? Entonces, ahí hay que tratar de que las metas sean muy lógicas, pero como digo también que sean estimulantes, o sea, cuando uno dice, tengo que hacer contacto con 10 empresas estratégicas en la inauguración, yo sé que van a ir más de 10, por supuesto, si no, no tiene sentido esa meta. Ya, pero digo, ya, yo consigo que vayan 20 contactos estratégicos. Si yo hago contacto con 10, está bueno. Tal vez no logro las 10, tal vez logro 7, pero igual estaría bueno. 7 es mejor que 2 o que 3. Si yo no me pongo la meta, lo más probable es que tal vez no hago ninguno de esos contactos. Pero una vez hago 2 o 1, por casualidad, porque alguien se acercó y me dijo, oye Daniel, mira, te quiero presentar a Juanito, que es director de una empresa, que no sé qué, y auspiciadora de ¿cómo se llama? De producción audiovisual, les interesa. ¿Cachai? Pero si yo me pongo la meta, yo estoy ahí de cacería. Y esa también es una lógica de gestión cultural. Todos los eventos donde hay gente,
para uno son coto de casa. ¿Y coto de casa en qué sentido? En el sentido de mis objetivos. Si yo tengo claro mis objetivos, esos momentos son los momentos que son la oportunidad de conseguir contactarme, generar relaciones, conocer, hacerme amigui, etcétera, de esas personas que yo necesito hacerme amigui, o tener el contacto, o conseguir el teléfono, o que esa persona sepa quién soy yo. A veces uno no, y a veces uno eso no lo busca para el proyecto que está en este momento. Tal vez lo busca para un proyecto que voy a estar, tal vez, en algún momento. Uno empieza a reconocer con qué gente le interesaría contactarse. Y no lo digo en términos, a veces esto que estoy diciendo a veces suena como súper maquiavélico, como, este loco así, todas sus relaciones son de aprovechamiento, pero yo no lo estoy planteando en términos de aprovechamiento. No estoy buscando barcearme con nadie, no estoy intentando aprovecharme de nadie. Pero sí, yo sé que mi proceso requiere de otra gente. Y asimismo, el proceso de la otra gente también requiere de otros. Entonces, probablemente enganchemos. ¿Y con quiénes vamos a enganchar? Con gente con la que uno tiene onda. ¿Cachai? No cualquier dueño de una empresa va a decir, ya, yo te financio la película. El que enganche va a ser el que diga, oye, me interesa la película. ¿Cachai? Me interesa lo que me estáis planteando. Me interesa que las ideas que tú estás diciendo tengan que ver con lo que yo quiero saber, con lo que yo quiero conocer, con lo que yo quiero mostrar, con aquello a lo que yo quiero asociar mi marca. Y eso hablando, claro, en casos como más comerciales, pero a veces uno necesita conocer gente de otras áreas que tenga que ver con lo que uno hace, porque siempre uno necesita conocer gente, que necesita formar equipos, ¿cachai? De repente uno necesita... Yo, por ejemplo, tengo un montón de amigos sonidistas. No son mis amigos porque los necesite, son mis amigos porque somos amigos. Pero si yo necesito un sonidista, voy a saber dónde encontrarlo, claramente. Voy a buscar probablemente a esos amigos o dentro de esos amigos. Cuando necesito sonidista no voy a salir a llamar por teléfono o a buscar, qué sé yo, en LinkedIn, ¿dónde habrá un sonidista? Voy a buscar dentro de mis amigos quién califica para la condición que yo necesito en ese momento. Así funciona. Y no lo digo en términos tampoco como de nepotismo, de decir, pero vaya a pitutar a los amigos. Bueno, en general uno trabaja con la gente que conoce y de la que tiene una buena noción de lo que hace. Uno puede decir, ya, este es bueno para esto, y este es bueno para otro, y para esto otro, y muy importante, y puedo confiar en él, porque esa es otra clave del trabajo en equipo. Uno necesita poder confiar en otros, entonces a mí en lo personal me gusta confiar en mis amigos porque, porque sé lo que pueden y también sé lo que no pueden en muchas ocasiones hacer. Sé que esperar y que sería mejor no esperar. Ya, tenemos el nombre de fantasía, tenemos el nombre metodológico, tenemos los objetivos. Yo sé que esto puede ser un poco tedioso, pero es fundamental entender estas cosas para poder darle forma como corresponde cuando a uno le toca redactar proyectos. Y habitualmente nos toca redactar proyectos. Insisto, muchas veces estas cosas son para uno mismo. Yo recomiendo, cuando uno trabaja en gestión, o sea, cuando uno es artista, yo recomiendo redactar los proyectos de todo lo que se te ocurra, porque es buena práctica. Y en la medida en que uno adquiere esa práctica, muchas veces, después ya no tenéis que redactarlo, pero sí te preguntáis solo, bueno, ¿para qué voy a hacer esto? A mí me pasa, por ejemplo, que me preguntan mucho, me invitan mucho a participar de cosas. Y yo con el tiempo me he dado cuenta que mi tiempo, valga la redundancia, que mi tiempo es escaso, como el de todos. Pero además mi energía también es más escasa, más que cuando tenía 20 por lo menos. Entonces yo digo, tengo que elegir. ¿Y cómo lo elijo? Según los objetivos. Según los objetivos míos y según los objetivos de ellos. Cuando llega alguien y me dice, oye, loco, ¿por qué no hacemos esto? Y me dice, ya, bacán, ¿para qué? Pucha, no sé, para pasarlo bien.
¿Tengo tiempo para pasarlo bien? Puede que sí. Ok, démosle. Puede que no. Entonces no. ¿Cachai? De repente alguien me dice, por ejemplo, yo necesito cumplir varios objetivos en mi vida. Uno de ellos es financiarme, otro de ellos es lograr mis metas creativas, otros de ellos tienen que ver con el desarrollo personal o el desarrollo de ciertos objetivos. Y entre ellos, entonces yo trato de ir combinándolos. Ojalá que pasarlo bien también se combine con ganar plata, que también se combine con hacer algo que aporte a la sociedad, a la cultura, en fin. Voy a bajar un poco la luz porque está demasiado directa. Ah, perdón, voy a prender la luz. A ver si, a ver si ahí mejora un poco más. Claro, estaba demasiado en alto contraste. Igual se veía choro, ¿no? Como iluminación así muy ficticia. Pero bueno, ya. Bueno, creo que hasta ahí. ¿Para qué voy a seguir hablando lo mismo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta entre la gente que está ahí en el Facebook, el que están acá? O sea, el que está acá, que es Cristian. Eh, Creo que si no hay preguntas, que parece que no, voy a continuar con el siguiente paso que es la descripción. Este es un paso sencillo y habitualmente la gente lo escribe mal, a pesar de lo sencillo que es. Descripción. Esto es un párrafo que, como dice la palabra, describe lo que vamos a hacer. Responde la pregunta, ¿qué chucha vas a hacer? O ¿qué es este proyecto? Ahí es donde uno dice, este proyecto es una fonda virtual. Este proyecto es, eh, qué sé yo, un disco. Eh, este proyecto es, qué sé yo, una serie de charlas, etcétera. Y luego nos eh, cuenta cómo, cuándo y dónde se realizará. Muy sencillo. La descripción es decir, por ejemplo, el presente proyecto contempla la realización de un festival multimedial eh, dentro de una carpa de material sintético emplazada en la en el mejor ahí en el costado norte de la del parque, perdón, del parque. Eh, oh, me olvidé cómo se llama ese parque. Llevo tanto rato sin ir para allá que no. El parquecillo que está al lado de la Plaza de la Dignidad, el parque que da. ¿Cómo se llama? Donde está la escultura de Manuel Rodríguez en el caballo. Parque Bustamante, perdón, se me había ido. Bustamante, el Parque de Bustamante. Eh, de una carpa material sintético de 20 por 10 metros. Emplazada en el costado norte del Parque Bustamante. Eh, Rodeada por niños
disfrazados de robots. Estoy siendo muy absurdo, pero en el fondo estoy cumpliendo con todas las condiciones. Niños disfrazados de robot que estarán pintando cuadros renacentistas de el paisaje circundante en lienzos sobre caballetes en medidas tradicionales, porque en este caso no tengo las medidas exactas. O sea que esto que acabo de decir tiene un factor fundamental, que es lo que nos permite decir si esto funciona o no. En ninguna parte dije por qué, en ninguna parte dije para qué. Eso es lo más importante que acabo de decir. Dije de qué se trata. Se trata de un festival multimedial. Y les cuento cómo va a ser, dónde va a estar, en qué condiciones. O sea, si uno lee esto, uno puede imaginarse de qué chucha se trata esta actividad. Claramente. ¿Sí o no? Más allá de que tal vez suenan absurdas en algunos aspectos, uno puede decir, pero, pero loco, ¿qué onda? Bueno, aquí no te respondo qué onda. Aquí te respondo qué. ¿Cachai? No te respondo por qué. ¿Por qué voy a poner unos cabros chicos vestidos de robot pintando paisajes renacentistas en lienzo? Rara la wea. Al viejo chico, que es uno de los que lee esta descripción, no le importa por qué. Lo que le importa es la información que está aquí. Le importa decir, ya, a ver, hay un festival multimedial. Eso es lo primero. Eso coincide con el nombre metodológico. Ya, aquí dice Festival Multimedial, no sé qué. Ya, perfecto. Después dice, en una carpa de material sintético de 20 por 10. A ver, una carpa de 20 por 10. Ya. Y después más abajo me dice, cuando yo voy al presupuesto, me dice de dónde va a salir esa carpa. ¿Cachai? En el fondo, el viejo chico lo que empieza a buscar con esta descripción es congruencia. No le importa por qué o para qué. Lo que le importa es qué se va a hacer. ¿Qué condiciones necesita para poder hacer eso? ¿Qué materiales? Por ejemplo, aquí me dice que lo va a hacer en la plaza del Parque Bustamante, en el lado norte, cerquita de Plaza Italia. El lugar terrible. Ya. ¿Y tiene los permisos? ¿Consiguió los permisos? Esas cosas se pregunta el viejo chico. ¿Cachai? Cuando me lo está postulando, ¿tiene el permiso o tiene que pedirlo? Porque ¿qué pasa si no le dan el permiso? Es muy probable que la municipalidad de Providencia, a quien corresponde ese pedazo de tierra, no le dé el permiso para hacer esto. En cambio, para que entiendas la lógica, el chascón, el evaluador chascón, lee esto y dice, ¿y por qué? ¿Por qué me va a poner gente, me va a poner cabros chicos disfrazados de robot pintando cuadros renacentistas? ¿Y para qué? ¿Qué quiere lograr? ¿Cachai? Se pasa ese rollo. Y al pasarse ese rollo, entonces, él va a buscar otra parte. Va a buscar el último concepto de la clase de hoy, que es el más complejo, por eso lo dejo para el final, que es la fundamentación. La fundamentación es la pregunta, o sea, intenta responder la pregunta del por qué. La fundamentación la vamos a colorear más cuático, con así. Primero, la fundamentación es un texto con inspiración
en el ensayo. O sea, si uno no ha escrito ensayos o no ha leído ensayos, lo primero que hay que hacer es partir a buscar de qué se trata el género ensayo, cómo se escriben los ensayos. Después, consta de aproximadamente 4 párrafos. O sea, no es chica la fundamentación. 4 párrafos. Que pueden, claro, de repente uno puede combinar 2 párrafos, a veces puede convertirlo todo en un gran texto. Hay fondos que te entregan muy poco espacio para la fundamentación y te dicen, chucha, al final hay que escribir un puro gran párrafo que lo diga todo. Pero en términos generales, así como la forma correcta de hacerlo, debieran ser por lo menos, o más o menos, 4 párrafos. ¿Y por qué? Porque los 4 párrafos van a responder 4 ítems que vamos a poner a continuación. Bueno, y yo decía que responde a la pregunta el por qué. O sea, apunta a saber qué pasó en el pasado, qué es lo que está debajo, qué es lo que está detrás del proyecto, qué está detrás del proyecto, qué es lo que subyace, término que yo amo. ¿Qué es lo artístico en este proyecto? Artístico de este proyecto. Y ¿qué propone? Todas esas preguntas se hacen. El sentido que tiene de nuevo. ¿Qué me ofrece este proyecto que no hay en otro proyecto? Eso lo podemos explicar en 4 elementos. Un diagnóstico. O sea, yo voy y digo, mira, en la sociedad del Chile de hoy hay una enorme carencia de, no sé, de, qué sé yo, de mística poética inspirada en Dios. Es un diagnóstico. Entonces yo voy y digo eso. Después digo, planteo mis referentes. Eso entre paréntesis, marco teórico. Entonces yo digo, basado, por ejemplo, en la investigación que hizo el artista no sé qué, o basado en la investigación que hizo tal escritor, el sociólogo no sé qué, que plantea esta idea, ¿cachai? En términos generales yo desarrollo un poco la idea del marco teórico. Ahí incluyo referentes artísticos. Todos son entretejidos. Referentes artísticos. Si yo estoy hablando de música, yo debiera hablar de música ahí, en una fundamentación. ¿Por qué? O sea, si yo soy músico, ¿por qué? Porque necesito que el sujeto que lee entienda lo que yo quiero que entienda. ¿Sabes? Entonces yo tengo que decir, pucha, qué sé yo, a mí me interesa que el loco entienda sobre, qué sé yo, sobre la música de Stockhausen. Chucha, ¿cómo le explico la música experimental que yo hago? Bueno, ya, voy a hablar de Stockhausen. Tal vez el loco, cuando lea esto, no sabe quién es Stockhausen, pero va, se mete a YouTube y busca y copia y dice, a ver, ¿qué chucha es Stockhausen? Abre un YouTube y busca Stockhausen y cacha. Y dice, ah, ya, este es el contexto. Después, contexto, problemáticas. O sea, ¿dónde afecta el proyecto que nosotros estamos proponiendo? ¿En qué forma? ¿Cuáles son las situaciones que tiene o que enfrenta este proyecto? Ese contexto, perdón. Bueno, y por último, la identidad cultural del proyecto y su propuesta. Por ejemplo Nirvana, para dar un ejemplo cualquiera, así fácil de reconocer.
Nirvana es una banda de un género que hasta ese momento no existía, que era el grunge. Pero ellos no lo llamaban grunge. O sea, Kurt Cobain, al principio por lo menos, no hablaba de grunge. Hablaban de punk rock. Porque no existía el grunge todavía, no existía el término. Entonces ellos hablaban de rock, de punk rock, de música alternativa. Después se desarrolló el concepto de grunge. Entonces, y ahí él incluso lo cuestionaba un poco también por lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros leemos estos 4 ítems en conjunto, podemos entender que es muy sencillo lo que tiene que tener la fundamentación. Tiene que decirnos, bueno, ¿por qué hacemos esto? Mira, porque en la ciudad de Santiago pasa esto. Eh, ¿Quiénes son tus marcos? ¿Cuál es tu marco teórico? Mira, yo he leído tales autores, tienen tal onda, estas ideas tienen que ver con lo que yo estoy pensando, estos artistas tienen que ver con lo que yo estoy pensando. El marco teórico puede ser súper, mega, ultra académico o no. Uno podría decir, bueno, mi marco teórico es poético, por ejemplo. Yo podría decir, ¿sabes qué? Mi obra tiene que ver con, qué sé yo, con la literatura de la Gabriela Mistral. Entonces yo en realidad no quiero hablar de filosofía, ni de estética, ni ninguno de esos factores, sino quiero hablar de poesía. Ok, ese es tu marco teórico. Y uno de tus referentes artísticos, entonces en ese caso, es la que dije, la Gabriela Mistral. Pero probablemente no sea la única. Normalmente uno es una combinación de referentes artísticos y referentes teóricos. En el fondo, esto es como, ¿qué estáis leyendo? ¿Quiénes son los artistas que te interesan? ¿Cuál es tu onda personal? Cuando tú decís identidad cultural del proyecto, ¿cuál es la identidad del equipo? ¿Quién, ¿Quiénes somos? ¿Cachai? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra onda? Si uno habla, por ejemplo, el otro día yo veía una entrevista, siempre hablo de esta entrevista porque para mí fue muy, muy reveladora. Una entrevista que le hacen al Ed, ¿cuál es su apellido? O'Brien, creo que es el apellido, del guitarrista, uno de los guitarristas de Radiohead, que él no es un destacado guitarrista. Yo lo encuentro seco, porque es de esa gente que toca como yo, así con harto efecto y pasando piola de lo raro. Bueno, en fin. Este loco en esta entrevista decía que él y los cabros de Radiohead tenían la característica de que ellos nunca habían sido esa gente que escuchaba, ponte tú, Led Zeppelin y trataba de tocar grosa guitarra, sino que él decía, nosotros empezamos a escuchábamos a otra gente, escuchábamos al principio a YouTube, por ejemplo, con The Edge, escuchábamos a bandas como a las bandas de Manchester, escuchábamos lo que se llama post-punk, decía él. Entonces decía, claro, a mí me interesan los sonidos, me interesan los efectos y no tanto saber tocar bien. Cuando uno entiende eso, toma sentido lo que ellos hacen. Y aparece, y después él habla de la propuesta. Entonces él dice, bueno, como nosotros no tenemos esta habilidad, por ejemplo, de hacer, qué sé yo, de tocar la escala de blues y de darle una onda, qué sé yo, buscamos nuestro propio en lo que éramos buenos. Dice, entonces nosotros nos dimos cuenta que a nosotros nos interesaba explorar los sonidos. Entonces, loco habla de cómo ellos buscan eh, no tocar de determinada manera, sino que explorar sonoridades. Y como que casi que gana el que llega con la weá más rara, en términos musicales. Entonces, a mí fue súper choro escuchar lo que decía, mira, la lógica es completamente distinta. Y él me lo dejó claro. O sea, al decir eso, lo que hace es fundamentar su disco. Es decir, ¿por qué nosotros hacemos esto? Porque estamos en esta lógica. ¿De qué hablan nuestras canciones? ¿Qué sé yo? Bueno, ahí el loco habla un poco de qué hablan las canciones, entonces ahí tiene que ver con el marco teórico. ¿Cuál es el contexto de las problemáticas? El mundo de hoy, ¿cachai? El mundo de hoy respecto de estas situaciones, en fin. Eh, ¿Me explico? O tal vez solo lo compliqué mucho más. Veo acá en la plataforma Cristian con una cara de conche tu madre.
¿Te dejé loco? ¿O muy boxeado? ¿Fue muy raro como lo dije? No, 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 se entiende, se entiende. ¿Sí? Ah, ya. Sí, sí. Ya, porque me asusté, porque yo dije, chucha, tal vez lo revolví todo demasiado. Traté de poner un ejemplo, lo No, único que hice fue complejizarlo más. Cosa que me pasa seguido, por eso también lo digo. Oh, no, no, ya, no, bacán. se entiende, se Bueno, entiende. estos cuatro elementos, o cinco elementos, perdón, ya me perdí. A ver, los objetivos, la fundamentación, la descripción y los nombres, entiéndase como un solo bloque, objetivos y metas. Eh, Todo esto es lo que llamamos la etapa de planificación. Esta etapa es la etapa que uno redacta muchas veces. Ahora, ¿qué es importante de esto? Todo esto define todo lo que sigue. Los recursos, el equipo humano, eh, las lucas, qué sé yo, los equipos técnicos, todos los elementos que uno va a necesitar en un proyecto son fáciles de identificar cuando uno tiene estos cuatro puntos más o menos claros. Porque en la medida en que uno ha logrado definir estos puntos, uno puede decir, ¿sabes qué? Ok, eh, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí en la descripción está clara. Estarán pintando rodeada por niños disfrazados de robots. Ya, entonces yo digo, tengo 20 por 10. Aquí dije que tengo 20 por 10. Tengo que medirlo y ver cuántos niños con sus respectivos eh, eh, caballetes para pintar caben en 20 por 10. Luego tengo que decir, bueno, tengo que vestirlos de robot. Ok, tengo que generar trajes de robot. Bueno, tengo que conseguir a los niños. Ok, ¿cuántos niños necesito? ¿Qué características tienen que tener? Ah, tienen que poder pintar cuadros renacentistas. Chucha, no me sirve cualquier niño. Ah, o puedo hacer trampa. Ahí uno empieza a tomar decisiones. No, sabéis que en realidad no es que estén pintando cuadros renacentistas de verdad, sino que en las telas van a tener impreso un cuadro renacentista y ellos van a estar haciendo como que pintan. Lo van a estar pintando encima. Ah, ya. No necesito que sepan pintar, necesito que sepan hacer como que pintan. Disfrazados de robot. Disfrazados de robot. Necesito la carpa sintética de material sintético de 20 por 10. Necesito. Ah, esto es en la plaza norte del Parque Bustamante. Tengo que conseguirme entonces el lugar, tengo que conseguir un permiso. Bueno, y definir qué va dentro en el festival multimedial. Aquí no lo dije. Ah, no lo dije, tengo que decirlo. Festival multimedial, entonces ahí qué pone uno. Festival multimedial con rayos láser. Y obviamente que aparece la talla en mi cabeza que me dice con juegos de azar y mujerzuelas, pero no necesariamente quiero decir eso. Con pantallas, qué sé yo, pantallas 3D, para ponerle color, y, y personajes disfrazados de robots del cine clásico. Ahí ya tengo una onda, ya puedo decir claramente qué hay. Con esa descripción no puedo decir ya, ahora que inventé todo eso, después tengo que explicar por qué. ¿Cachai? Tengo que redactar ese diagnóstico. ¿Por qué voy a meterle robots? ¿Por qué voy a meterle cuadros renacentistas? ¿Por qué ese lugar? Después voy respondiendo esas preguntas, pero primero tengo que saber, bueno, ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, Después hay que ser capaz de decir, bueno, ¿y para qué? ¿Qué queremos conseguir? ¿Queremos asustar a la gente? ¿Queremos impactarla? ¿Queremos impresionarla? En fin, lo que sea, que puede ser. Todas las anteriores. Eh, no sé, tal vez estoy yendo demasiado rápido, ¿no? Como saltando de un lado a otro. Perdón, eso es porque ya eh, los días largos hacen eso. Pero creo que más o menos está, o sea, más o menos dibujado de qué se trata entonces un producto, pues se un proyecto.
La clase 2 que es, entonces no lo puse aquí, lo voy a escribir. eh, no, sí lo puse. La etapa de planteamiento, que le puse estapa. Muy bien. Bueno, eso lo hago para identificar si es que están atentos. Atentas. La etapa de planteamiento. Bueno, creo que con eso ya podemos dejar descansar un poco la cabeza, porque ya hay un montón de ideas ahí metidas. Y podemos seguir, bueno, o sea, seguimos la próxima semana. Ojalá que quienes están participando estén logrando un cierto grado de continuidad. Y nada, pues, estaríamos, o sea, ofrezco la palabra si alguien quiere hacer alguna última pregunta, un comentario o algo. Cristian. Eh, esta parte pierde un poco el hilo en relación a lo de la planta, ¿no? En relación a lo de la Claro, esta jardinería. parte se pone más árida. ¿Eso lo retomarás luego Sí, o sí, va a aparecer un sea, que poco más. seguimos con... Va a aparecer un poco más cuando tengamos la lógica, claro, la parte más, ¿cómo se dice? Vale. Más poética, va a aparecer de nuevo. En esta clase, claro, es mucho más metodológica, mucho más cuadrada, un poco más fome. Pero claro, vamos a ir siempre surfeando entre una y otra. Eh, Y Creo que tengo por otra acá. cosa que me ¿Mm? quedó de la clase anterior, no sé si te puedo preguntar algo así. Sí, aprovecha, pregúntame todo lo que queráis. Pues la clase anterior me acuerdo que hablaste de que el proyecto tenía que conseguir seguir, digamos, como sobrevivirte, ¿no? Como que no depender de ti, No depende de ti, claro. o sea, digamos que continuar aunque tú no estés, que no dependa de tu persona, de tu personalidad, digamos. Pero cuando se trata de un proyecto como, por ejemplo, en el caso de un compositor que hace su trabajo personal o de un pintor que es su trabajo personal, ¿cómo deslindar eso del proyecto mismo? Tal vez Para que ese, sigas solo, ¿no? claro, en el ejemplo que tú das, es donde queda más claro. Por ejemplo, claro, uno como pintor, voy a pensar yo como pintor que yo vengo también del mundo visual. eh, Uno como pintor, mientras está pintando, es dueño de eso que está pasando. Pero en algún momento tú terminas ese cuadro, lo das por terminado, lo sueltas. Pasa lo mismo cuando uno está como músico, por ejemplo, grabando un disco. En algún momento uno dice, ya, estamos, esto es, lo publicamos. Yo decía, el proyecto no se cierra cuando tú terminas la obra. El proyecto se cierra cuando tú completas el ciclo completo. El- nunca el proyecto es solamente decir, bueno, voy a hacer una escultura, ¿cachai? Sino que, ahora, muchas veces los artistas pensamos así. Nos limitamos a pensar, bueno, cuando tenga mi escultura en la mano, ya estoy. En realidad el proyecto se completa cuando la obra está en contacto con el público. Cuando hago la exposición, cuando la publico, qué sé yo, en alguna página web o en alguna red social, o cuando me la publican en alguna revista, no sé. En cualquiera de esos medios, da lo mismo el medio, pero en el fondo la obra no termina cuando uno termina de hacerla. Termina cuando, o sea, el proyecto no termina cuando uno termina de hacer la obra, sino que termina cuando ese proyecto se expande. Y al pasar eso, tú podrías no estar, ¿cachai? O sea, por ejemplo, yo puedo pasarle mi obra lista, puedo decir, ya, yo llego hasta esta etapa, hasta hacer mis monos, y me muero. Y me muero, así para ser bien drástico. Soné como Jodorowsky. Perdón. Bueno, yo me muero. Queda la obra. La obra se puede exponer, ¿cachai? Porque la obra ya es en sí misma. Entonces podrías llegar tú y decir, bueno, voy a armar una exposición con las obras que dejó Daniel antes de morirse. De hecho, eh, bueno, el disco Black Star de Bowie está pensado de esa forma. Dijo, bueno, cuando yo me muera, hagan esto, qué sé yo, pero en el fondo él dejó todo armado, ¿cierto? Justamente es un ejemplo de cómo nos dice la obra, claro, mientras yo la estoy haciendo, probablemente está ligada a mí, pero eso también tiene que ver con cómo concebimos la obra, que también la obra podría estar concebida en forma más colectiva. Por ejemplo, en el caso de una banda.
los Red Hot Chili Peppers, que yo lo ocupé como ejemplo, sus miembros han entrado, salido, o sea, hay dos permanentes, el vocalista y el bajista, y todo el resto, en la batería han tocado por lo menos unos 4 o 5 bateristas, y en la guitarra también, 7 8 no sé, ya perdí la cuenta. Y hay uno que va, vuelve, Fruchante va, o sea, viene, sacan un par de discos, se va, qué sé yo, Crisis de Drogas, después vuelve, qué sé yo, hacen otros discos maravillosos, después se va y así. ¿Qué te dice eso? Cuando él se va, la banda sigue. ¿Cachai? El proceso, el proyecto es independiente de él. Ahora, claro, cuando él se va genera otros proyectos. No es que el hacer desaparezca, sino que él simplemente dice, bueno, ok, Red Hot Chili Peppers es una cosa, pero yo como músico soy otra. Y él también tiene proyectos solistas. Y uno podría decir, sí, si el loco se muere, se acaba su proyecto solista. Sí, ahí sí. Pero de nuevo, insisto en el ejemplo de Black Star de Bowie. eh, y de hecho, muchos proyectos ¿cómo se llaman? Proyectos póstumos que se han hecho con artistas que han dejado huellas, digamos. Hay un par de ejemplos hicieron los Beatles, por ejemplo, con un par de canciones que tenía más o menos John Lennon. Más allá del resultado, ¿cachai? El resultado tal vez no es lo que quería John Lennon. Probablemente en ese caso no es lo que quería John Lennon. Pero algo sale, ¿cachai? Y en la medida en que también uno es capaz de soltar algunas cosas, desde la idea de soltar el ego, es posible que esos procesos también puedan desarrollarse de otras formas que, o sea, tal vez no son como los quería Lennon, pero tal vez son mejores que como los quería Lennon, ¿cachai? Porque también tiene involucrados a sujetos que son grosos, digamos, o sea, tiene a Harrison, tiene a McCartney, que algo cachan, digamos, un poquito que sea. Eh, bueno, creo que con eso creo que más que respondí como 12 veces tu pregunta, y así soy yo. Eh, claro, Sí. como, bueno, para quienes se sumaron medio intermitentemente hoy día, claro, hoy día fue menos poético y fue mucho más eh, árido el contenido de la clase, pero ya la próxima debiera ponerse de nuevo un poco más lúdica. Eh, Estaba buscando los contenidos. Claro. Sí, vamos a jugar. Y de hecho, en una de esas, si nos da el tiempo, la próxima clase debiéramos hablar un poco de negociación y eso siempre es mucho más entretenido. Eh, Podemos hacer juegos de rol y cosas. Bueno, Cristian, y demás amigos y amigas que estén conectados por Facebook, que la verdad no tengo idea cuántos son. Eh, lo dejamos hasta acá. Si alguien quiere acceder a esta pizarra donde yo iba anotando las ideas, me pueden escribir. Me pueden escribir por Facebook y me mandan su correo de email y yo los conecto. Y para la próxima, si quieren estar por acá dentro, por la plataforma, también pueden estar. No hay ningún problema con eso. Y nada, pues, lo dejamos hasta la próxima semana. Ojalá que nos veamos nuevamente. Ojalá que les sirva, ojalá que les sea productivo. Y si no, los reclamos al SIM. Si no, a reclamar a la FIFA. Eso, le agradecemos al SIM que nos ha facilitado esta plataforma y nos ha invitado, yo soy parte del SIM, por supuesto, que nos invita a hacer estas actividades. Estén atentos y atentas porque vamos a estar haciendo otros talleres y otras propuestas. Y nada, pues, nos dejamos invitados entonces para la próxima semana que continuamos. Ya, imagino que con la caña post 18. Me imaginé. Sí, pues, ahí vemos cómo saldrá. Un abrazo grande. Gracias, Cristian, por haber estado acá. Y nos vemos Hacia ti. la próxima. Que estén Ya nos súper. vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Y vamos.